Mil mensajes. Hoy estamos con el número 867. Y este número es muy interesante porque nos habla de algo que a lo mejor nunca pensamos, que son las fuentes internas del placer. Es decir, no es las fuentes del placer fuera, no es lo que vemos, no es lo que olemos, no es lo que tocamos, no es lo que olemos, no es lo que degustamos, pero y ni la mezcla de cualquiera de ellos y todas de ellas, sino es cómo tener ese placer interno. Y yo creo que esto nos propone un viaje muy interesante hacia las posibilidades de tener ese placer, de tener esa sensación interna de gozo, de plenitud, de inclusive de éxtasis, muchas veces con ese placer, pero que venga de uno. Y entonces nos ponemos en dos situaciones, sobre todo dos situaciones, porque las fuentes de placer vienen con las relaciones de nuestro en el presente, que el placer esté presente, pero con el pasado o con el futuro y con una mezcla interesante de ambos. Ojalá logre explicarme, porque realmente cuando la gente, cualquiera de nosotros, se entrena en esto y tiene este marco conceptual muy claro, puede encontrar entonces mucho placer al tener conciencia de que la fuente de placer con el pasado está en los recuerdos. Es decir, en tener los recuerdos y trabajar los recuerdos con todo lo que significa la memoria, con toda su vivencia, por supuesto, con toda, además, con toda su capacidad para recordarlo, para evocarlo, y que hace la memoria, pero hacerlo a través de elementos que han sido muy placenteros, elementos que han sido realmente muy, que han generado mucho disfrute, que han generado muchas sensaciones positivas internas. Y entonces el tener, y esto lo digo de una manera muy específica, tener un buen repertorio de recuerdos, recuerdos que se vayan trabajando, no es vivir en el pasado, es tener un buen catálogo de recuerdos e inclusive es una actitud, porque realmente uno puede, y eso se hace en algunos balances, cuando se termina una etapa o se nos va un ser humano que amamos mucho, o cuando se va, no está más, hay un cambio, entonces se puede trabajar muy bien en la elaboración de esos recuerdos y más que los recuerdos de tipo negativo que nos van a quedar sobre todo en el inconsciente para el aprendizaje, pero a nivel consciente trabajar los recuerdos positivos y esto va a hacer que tiene toda esta relación que se está terminando, que está cambiando y entonces al tener ese repertorio de recuerdos positivos acerca de una etapa de vida, acerca de una situación, acerca de una persona en específico, acerca de un grupo, entonces, y trabajarlo, esto quiere decir evocarlos de manera importante, esto va a hacer que los recuerdos se vuelvan una fuente de placer y entonces inclusive recordar vistas, recordar visiones, recordar olores, recordar tactos, recordar olores, recordar gustos, y realmente esto es una fuente de placer interna que yo creo que es tan importante como la que se logra cuando se tiene esta etapa, esta capacidad de encontrar placer en el futuro, que no es otra cosa que las fantasías. Es decir, cómo hacer una buena fantasía, cómo hacer que las fantasías nos generen placer, cómo hacer para inclusive no quedarnos en ese mundo fantasioso, placentero, que nos podría realmente sacar de la realidad o ponernos una realidad muy peligrosa, un presente muy peligroso, pero esa fantasía, qué interesante es y que tiene lo mismo, es decir, ante una situación plantearse una buena fantasía, es decir, cómo sería esto con todos los logros, cómo lo puedo enriquecer con los diferentes sentidos, con las visiones, con lo auditivo, con lo táctil, con lo olfativo, con lo gustativo, inclusive con los anestésicos que viene dentro de la sensibilidad de uno mismo. Y entonces estas fantasías van a ser muy importantes. ¿Quién no tiene unas fantasías? Y inclusive decía que hay unos muy extraños que son lo futurible, lo que pudo haber sido y nunca fue.
Esto también es una fuente de placer. Cuando se termina algo o tenemos algo muy traumático, podemos, como un mecanismo, claro que hay que diferenciarlo de lo que es verdad y la que no es verdad, pero ¿qué pudo haber pasado? Sí, esa es bien interesante. O las fantasías en las cuales se está generando realmente una gran capacidad de recuerdos tal y como nosotros lo quisimos haber hecho. Es decir, tenemos tres posibilidades. Tenemos la capacidad de una fuente interna de placer en los recuerdos, tenemos una segunda en las fantasías y tenemos una tercera cuando se mezcla en lo futurible lo que pudo haber sido y lo que nosotros quisimos que fuese. Y entonces aquí hay una mezcla de pasado con futuro, que es una mezcla muy interesante. Todo esto lo saben los escritores, si no lo saben en forma consciente, lo trabajan muy bien. Todo aquel que comunica bien, comunica en el fondo un gran placer que viene quizás de esto, quizás de evocar los los recuerdos y también las fantasías. Yo les sugiero que, por ejemplo, para ese mundo de pasado y este mundo de fuente interna de placer, escuchen la letra de una canción. Esa letra se llama El día que me quieras, que es una canción bien interesante desde Lepera y la cantó por primera vez el Gran Gardel, pero ha tenido muchas versiones, pero esta canción es multisensorial. Esta canción habla de pasado, presente, habla y sobre todo haciendo muchos recuerdos de los cinco sentidos. Hay una fuente y hay realmente la visión, el olor, el color, y yo le sugiero que haga este ejercicio para que usted tenga un buen repertorio de recuerdos, sobre todo cuando se terminan las relaciones por X causa van a tener un gran cambio y cuando le tenga mucho miedo al futuro, tenga fantasías positivas. Y estas fantasías positivas también va a tener un buen repertorio de fantasías y después usted puede hacer el juego que quiera. Este es, yo creo que un importante mensaje que nos dan esta posibilidad, este número, que es realmente las fuentes internas de placer. ¿No le parece interesante? Un buen repertorio de recuerdos, un buen repertorio de fantasías, lo que puede ser. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.